Hola chiquis, hoy vamos a ver función exponencial, el gráfico y su análisis. Veamos, comencemos. Bien, veamos la forma y la ordenada al origen. Recordemos que la ordenada al origen es el valor en el cual la función se choca con el eje Y. Perfecto, acá tenemos dos ejemplos de gráfica. Cuando la base está entre 0 y 1 y cuando la base es mayor a 1. Recordemos que la base tiene que ser mayor a 0 y distinto de 1, porque estas funciones exponenciales tienen esta forma. En este caso, el valor, la constante k, que está multiplicando delante de a elevado a la x, es decir, lo que me hace que sea una función exponencial, es aquel que me dará la ordenada al origen. Fíjate acá los ejemplos. Acá en f de 1 tenemos 3 elevado a la x. El valor que está delante es un 1, es decir, la ordenada al origen es un 1. ¿Sí? Luego, f de x es igual a 2 por 3 elevado a la x. El 2 es la k, es decir, la constante que está delante del 3 a la x. Me dice que la ordenada es 2. Y acá en este ejemplo, f de 3 es igual a 5 por 3 elevado a la x, la constante que multiplica a esta función exponencial es 5, con lo cual la ordenada al origen será 5. Fíjate la diferencia de gráficas. En todos estos casos, la asíntota horizontal está en y igual a 0. Ahora vamos a ver por qué. Bien, vamos a ver el corrimiento sobre el eje X. El corrimiento sobre el eje X está dado por el valor que está sumando o restando a el exponente, al X en este caso. Fíjate, acá nosotros tenemos 3 elevado a la X. Ese B es 0, es decir, no tiene corrimiento. Acá, 3 elevado a la X más 1. Perdón. Sí, a la x más 1. El corrimiento es menos 1. Fíjate que es el contrario. Acá está sumando. Acá lo voy a poner como menos 1. Se corre 1 hacia la izquierda. Y acá el corrimiento es 1 hacia la derecha. Fíjate que es el contrario. Dice x menos 1. El contrario b es 1. 1 hacia la derecha. Perfecto. Acá tenemos las tres gráficas diferentes. Entonces, esto indica el corrimiento sobre el eje X. Fíjate que en todas también la asíntota horizontal es en y igual a 0. Ahora vamos a ver quién nos indica eso. Corrimiento sobre el eje Y, asíntota horizontal. Fíjate que las funciones de esta forma, a elevado a la x más c, es decir, el valor que está sumando o restando, ¿sí?, indica el corrimiento sobre el eje Y. Me va a indicar justamente la asíntota horizontal. Entonces veamos la primera función. 3 elevado a la x. En este caso, más 0. Entonces el corrimiento no tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Sí? La vemos acá la función. F2. 3 elevado a la x más 1. C vale 1. Entonces nos corremos 1 hacia arriba. Quiere decir que la asíntota horizontal es en y igual a 1. En F3 tenemos 3 elevado a la x menos 1. Este C es menos 1. Se corre 1 hacia abajo. Quiere decir que la asíntota horizontal es en y igual a menos 1. Bien, veamos cómo calcular la intersección con el eje X. Recordemos que siempre que queremos la intersección con eje X, lo que vamos a hacer es igualar a, vamos a hacer y igual a 0 o igualar a 0 nuestra función, f de x. En el ejemplo 1 tenemos f de x es igual a 4 elevado a la x menos 4. Vamos a igualar a 0. 0 es igual a 4 elevado a la x menos 4. 4 es igual a 4 elevado a la x. Aplico logaritmos ¿para qué? Para poder, en ambos miembros, para poder bajar ese exponente. Entonces nos queda logaritmo de 4 es igual a x por logaritmo de 4. Como yo quiero saber cuánto vale x, logaritmo de 4 que está multiplicando pasa dividiendo. En este caso nos da 1.
¿Podría habernos dado otro número? Sí, veamos en el ejemplo 2. Suponete que tenés f de x es igual a 6 elevado a la x menos 2 menos 3. Igualamos a 0, este menos 3 pasa sumando. Aplico logaritmo en ambos miembros para poder bajar el exponente. Quiero dejar a x sola, entonces este que está multiplicando pasa dividiendo. Este que está restando pasa sumando. Nos queda que x es igual a 2,61. Esa es la intersección con el eje x. Cuando y vale 0, ¿no? Excelente. Ahora, ejemplo 3. En este ejemplo tenemos 0 es igual a un quinto elevado a la x menos 3. Aplico logaritmo en ambos miembros y veo que el logaritmo de 0 cuando lo ponemos en la calculadora nos da error. Esta función no tiene intersección con el eje x, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a ver ahora el cálculo de la intersección con el eje y. Recordemos que hacemos x igual a 0 o f de 0. Entonces, en el ejemplo 1 teníamos esta forma. Reemplazamos por 0, todo número elevado a la 0 da 1, 1 menos 4 es menos 3. Es decir, cuando x vale 0, y vale menos 3. La función vale menos 3. En el ejemplo 2 teníamos esta función. Reemplazamos por 0, nos queda 6 elevado a la menos 2, ¿sí? 6 elevado a la menos 2 es un 36avos menos 3. Todo esto lo pones en la calcu, pones 6 piquito a la menos 2, apretas el igual y luego el menos 3. Lo pasas a fracción y te queda menos 107 36avos. Luego tenemos en el ejemplo 3 que teníamos la función f de x es igual a un quinto elevado a la x menos 3. Voy a reemplazar a x por 0. 0 elevado a 0 menos 3. Entonces nos queda un quinto elevado a la menos 3. Un quinto elevado a la menos 3 es 125. Perfecto. Ahora vamos a graficar con GeoGebra y analizamos la función. Recordad que para hacerlo en el GeoGebra tenemos que poner en entrada 4 piquito o Alt GR y la tecla del piquito x menos 4. Entonces, el GeoGebra nos va a dar esta función. Recordá que para escribir la asíntota yo tengo que tener en cuenta esto. Sé que la asíntota va a ser en y igual a menos 4, con lo cual, fíjate acá, como línea punteada, hice en entrada y igual a menos 4, la cambié de color y nos queda de esta forma. Entonces, ahora la vamos a estudiar. El dominio. El dominio son todos los reales, porque recordá que hay un tipito que va caminando desde el menos infinito al más infinito y se fija si hay función. Fíjate que en todo su dominio hay función, es decir, en todos los reales. La imagen la miramos desde abajo hacia arriba, es el único que miramos con el respecto al eje y. Es de menos 4 a infinito positivo. Y sabemos que tiene asíntota horizontal en y igual a menos 4. Intersección con eje X. Fíjate que acá ya lo habíamos calculado, pero es 1. Es decir, cuando X vale 1, Y vale 0. Intersección con eje Y, menos 3. Lo habíamos ya calculado también analíticamente. Gráficamente lo verificamos. Cuando X vale 0, Y vale menos 3. Fíjate cómo lo puse como punto. Positividad, es decir, todo lo que está arriba del eje X, desde 1, perdón, acá la positividad es de 1, ¿sí? Desde 1 a infinito positivo. Negatividad. Negatividad es de menos infinito a 1. Intervalo de crecimiento, fíjate, desde menos infinito a más infinito crece. Podríamos haber puesto, como pusimos intervalo, queda mejor poner de menos infinito a más infinito. Intervalo de decrecimiento no tiene, fíjate que en todo su dominio esta función crece. Entonces, todo lo que veníamos estudiando en las anteriores funciones, también las vamos a estudiar en las funciones exponenciales, ¿sí? Bien.